Aquí en Éxodo capítulo 12 vemos Dios estableciendo en su pueblo la fiesta de la Pascua. En estas semanas hemos visto varias de las fiestas de Israel y hemos visto algunas enseñanzas prácticas de estas enseñanzas. Algunas personas se confunden un poco con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y ven dos testamentos muy distintos, con un trato muy distinto. En el Antiguo Testamento muchos sacrificios de animales y en el Nuevo Testamento nada de sacrificio de animales. Jesucristo dijo cuando Él vino, no he venido para destruir la ley, sino para cumplir la ley. Cuando Cristo murió en la cruz, la noche anterior, Él estaba celebrando esta fiesta de Pascua con sus discípulos. Y Él hizo una modificación a la fiesta, dejándonos estos símbolos para hacer en memoria de Él. Hasta ese momento estaban celebrando la Pascua, recordando el pasado y la liberación de Egipto por el gran poder de Dios. A partir del sacrificio de Cristo y estos símbolos, estamos recordando la muerte de Cristo y la liberación de nuestros pecados delante de Dios. Esta fiesta apuntaba hacia a Cristo y preparaba a su pueblo y al mundo para comprender el propósito de Dios en salvarnos a través de un cordero, el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Y en esta fiesta vemos tres verdades importantes acerca de Cristo, acerca de la venida de Cristo, de la obra de Cristo, y miremos estas tres verdades. Primero la comida. En esta fiesta había una comida, el cordero y también las hierbas amargas. Miren en capítulo 12, en el versículo 4, lo que dice: mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esa comida fueron instruidos a tomar un cordero de la manada de corderos que ellos tenían. Y tenía que ser un cordero sin defecto, sin mancha. No tenía que tener una plaga, una enfermedad, una pata quebrada que por ahí lo daba menos valor, sino que tenía que ser un cordero sin mancha, un cordero perfecto. Tenían que examinarlo a ese cordero y asegurarse cuidadosamente que no tenía alguna plaga, ni en la piel, ni en las orejas, ni en los ojos, las patas. Y tenía que ser un cordero de 1 año, o sea, en pleno flor de vida, no uno viejito que no sabía más, que por ahí estaba por morir en cualquier momento, sino uno en pleno vigor, digamos, y fuerza. Y lo tenían que guardar durante 3 días.
Lo tenían que guardar durante 3 días. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo lo estaban examinando para ver si por ahí brotaba alguna enfermedad o si pasaba algo. Entonces lo tenía que cuidar y examinarlo. Y salían a la mañana y lo miraban cuidadosamente, a la tardecita, cuidadosamente, durante 3 días. Y si pasaba su inspección, entonces ahí sí lo sacrificaba. Cuando Cristo vino sobre la tierra y empezó su ministerio, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sabe que durante 3 años los fariseos, el pueblo, la multitud, estaban observando su vida. Estaban examinando su vida. Algunos lo estaban examinando queriendo encontrar alguna falta, algún pecado, alguna mancha, algo que hacía que quebrantaba la ley de Dios, alguna falta que permitía que ellos lo rechazaran a Él. Y sin embargo, después de 3 años, Cristo dijo en Juan capítulo 8, ¿quién de ustedes me acusan de alguna falta, de algún pecado? ¿Quiénes de ustedes noten en mí alguna falta? Y todos callaron la boca. ¿Quién de vosotros me redarguye? Él dijo con claridad, de pecado. Y nadie pudo decir nada delante de Cristo. Y créanme, estaban examinándolo. Estaban observando su vida. Esta fiesta de la Pascua estaba con el propósito de preparar a su pueblo y aún preparar al mundo para la llegada de Cristo. El Antiguo Testamento no es una contradicción al Nuevo Testamento. Hay muchas diferencias, pero si uno lo estudia cuidadosamente, uno encuentra que Dios tenía sus propósitos a través de esos sacrificios, de estas fiestas. Y el propósito principal fue de preparar al pueblo. Cristo estaba celebrando la Pascua con los discípulos. Y ellos durante esos 3 años observaron su vida y realmente observaron que Él era el Cordero de Dios, que en Él no había ninguna mancha. Dice en la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. 1 Juan dice que en Él no había pecado. Y en 1 Pedro dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestro Salvador vivió esos años sobre la tierra sin ninguna falta, ningún pecado, ninguna maldad se encontraba en Él. Y esta cena, Santa Cena, y estos símbolos nos recuerdan de esa vida que Él vivió sobre la tierra. Ahora, no solamente un cordero, pero tenían hierbas amargas. Fíjense en el en capítulo 12 de Éxodo, y dice en el versículo 8, dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Esa noche comieron esas hierbas amargas, pero todas las noches que celebraban esta fiesta, en los años después de esta fiesta, comieron también con hierbas
amargas. Y tenía un propósito, esas hierbas amargas: recordarles del sufrimiento de lo cual Dios los libró cuando estaban en Egipto. Más tarde, en el mismo capítulo, en el capítulo 12 de Éxodo, él va a hablar de eso. Miren el capítulo 1 de Éxodo. Vamos primero a capítulo 1 de Éxodo, versículo 14, hablando de los egipcios, versículos 13 y 14. Dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. La historia es una historia muy triste y muy interesante. Como Dios levantó un pueblo de la descendencia de Jacob en Egipto. Y triste porque ellos fueron esclavos en Egipto y trabajaron duramente, con mucho sufrimiento, y Dios los libró de ese sufrimiento. Si somos hijos de Dios, nosotros miramos a estos símbolos y nos hace recordar que Él nos libró de nuestros pecados, de una vida vana, como leímos en 1 Pedro, la vana manera de vivir, vacía la vida, sin satisfacción, metiéndonos más y más en el pecado, sufriendo las consecuencias de nuestro pecado. Y deberíamos recordar con gozo este acto de Dios en nuestra vida. Cuando ellos comieron las hierbas amargas, ellos ya estaban en libertad. La primera noche no, pero todos los años después estaban ahí en libertad. Y el sufrimiento que ellos sufrieron durante muchos años era simplemente un recuerdo del pasado. Pudieron disfrutar de la tierra prometida, la bendición de Dios, y pudieron gozarse en el lugar donde ellos estaban. Ahora, para disfrutar esas verdades, ellos recordaron lo que ellos estaban sufriendo. Cuando nosotros venimos a la Santa Cena, debemos nosotros regocijarnos en el Señor, en nuestra relación con el Señor. Muchas gracias. Nosotros no recordamos nuestro pecado para entristecernos, para lamentar el pasado. A veces uno viene a la Santa Cena y está pensando: uy, yo soy pecador, yo estaba mal delante de Dios. Y aún algunos no disfruten ahora. Yo le aseguro, hermanos, que cuando ellos comieron las hierbas amargas en libertad, ellos no estaban tristes pensando: uy, estamos en Egipto, estamos muy mal delante de Dios, sufrimos. Al contrario, ellos estaban contentos, recordando el sufrimiento, diciendo: gloria a Dios que estamos libres de esa esclavitud. Cuando venimos aquí, hermanos, a participar de esos símbolos, Dios no quiere que estemos mal, que estemos tristes, que estemos pensando: uy, soy pecador, no merezco la salvación, Dios me ha salvado, estoy mal delante de Dios. No, hermanos, dice la palabra de Dios: regocijaos en el Señor. Debemos regocijarnos en el Señor, y ese es un motivo de gozo, de alegría. Sí, podemos recordar el pasado, pero no para entristecernos, no para ponernos mal, sino para alabar a Dios y decir: oh, lo que Dios
hizo mi vida para salvarme. Me libró de mis pecados, me libró de mi esclavitud, me libró de la condenación. Deberíamos estar en paz y con alegría y gozo delante del Señor. Cada vez que ellos comieron esas hierbas amargas, se acordaban de lo que Dios los libró con gozo en el corazón. Ahí vemos la comida, un cordero con hierbas amargas en ese lugar. Pero vemos número 2, la familia. La familia estaba reunida ahí. Y miren lo que la familia hizo con el cordero. En Éxodo 12, versículo 10 dice: ninguna cosa dejaréis de él, del cordero, hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Fíjense en versículo 7, lo que él dijo. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. La familia juntó la comida, preparó la comida, y cuando sacrificaron el cordero, sacaron una parte de la sangre que salió de ese animal y lo aplicaron a los postes y al dintel, la parte de madera arriba de los 2 postes. Lo aplicaron ahí a ese dintel para que cuando pasara el ángel de la muerte viera esa sangre y que no sufriera las consecuencias de no tener la sangre ahí aplicada. No era suficiente elegir y escoger un cordero, de examinarlo cuidadosamente, de sacrificarlo y ofrecerlo a Dios y tenerlo ahí y juntar las hierbas amargas. Hacía falta una cosa muy importante. Tenían que aplicar la sangre a los postes, y cuando pasó el ángel de la muerte, él miraba no a los preparativos, no a la familia, él miraba por la sangre. Al ver la sangre, pasó de ese lugar. No era suficiente simplemente sacrificar el animal, sino tenían que aplicar la sangre a la puerta. Dice en la Biblia que en Hechos capítulo 22 dice: y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Y no se equivoquen, no es lava tus pecados por el bautismo. El bautismo es un testimonio de haber creído en Cristo. Él dijo: lávate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Nosotros somos lavados por la sangre de Cristo en el momento de creer en Cristo como nuestro Salvador personal. Usted tiene sus pecados lavados, limpios. Es fácil cantarlo en las canciones, pero lo que Dios está mirando en esta mañana, está viendo tu corazón y viendo tu vida, a ver si a través de la fe, la sangre de Cristo te ha lavado y perdonado de todos tus pecados. Como les decía, no es suficiente simplemente elegir el animal, preparar el animal, comer el animal junto con las hierbas amargas, sino aplicar la sangre a la puerta. Hay personas que a veces se acercan a la iglesia por algún problema, o alguna necesidad, o por alguna invitación.
se acerquen a la iglesia, escuchen la palabra y les gusta la iglesia, les gustan los hermanos. Yo les he contado que vivía en Monte Grande durante años y había un hombre abiertamente ateo. No creía en Dios, no creía en nada. Era el creyente incrédulo más fiel que he visto en mi vida. Venía los domingos a la mañana, venía los domingos a la tarde, venía a la reunión de oración los miércoles y a veces estudiaba en el seminario, ahí en la iglesia. Y le preguntamos a él, era un alemán: amigo, ¿por qué venís a la iglesia aquí si sos abiertamente ateo? Y nos decía a todos, durante años, no una semana, no un mes, no un año, durante muchos años. Y siempre decía lo mismo: yo siento el amor de los hermanos acá. A mí me gusta, me hace sentir bien venir acá, a este lugar. Le ayudamos cuando tenía alguna necesidad, cuando tenía algún problema. Le gustaba escuchar a la gente orar por él en voz alta para que fuera salvo, para que Dios obre en su vida, para que él se convierta a Cristo. Y sentía cómodo ahí en ese lugar, porque no creía en Dios, no creía en el infierno, no creía en un juicio ni nada. Y venía continuamente. Pero lamentablemente, hasta que yo sepa, él nunca creyó en Cristo y nunca se aplicó la sangre de Cristo a su vida, a su corazón, recibiendo la limpieza y el perdón de sus pecados y la protección del ángel de la muerte. Era importante que ellos aplicaron la sangre al dintel, a los postes, porque ahí era su salvación de la muerte. Y yo vuelvo a repetir, hermanos, si hay alguno aquí en esta mañana que todavía no creyó en Cristo como su Salvador, le gusta el lugar, le gustan los hermanos, le gusta venir a hablar y conversar, le gusta escuchar sus oraciones y siente como que Dios le va a bendecir de alguna manera por hacer, entre comillas, el sacrificio de venir todos los domingos a la iglesia y escuchar su palabra. Lamentablemente, lo que Dios ve en tu vida es tus pecados. Uno lo aplica a través de la fe. Dios lo aplica a la vida de uno, no uno mismo aplicándolo. Dios lo aplica. Necesitas la sangre del Cordero de Dios. Hay que aplicarlo por medio de la fe. Pero noten también cómo comieron en versículo 11 que recién leímos. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua. ¿Cómo lo comieron? Lo comieron preparados para irse. En vez de estar cómodos sacando el calzado, en vez de estar cómodo ahí sacando el cinturón para sentirse un poco más cómodo y comer tranquilo, estaban preparados para levantarse enseguida y para irse a la tierra prometida y salir de Egipto. Esa tierra prometida es el lugar de abundancia, leche y miel, tranquilidad y paz. Nosotros, hermanos, celebramos la Santa Cena con expectativa, no mirando atrás a nuestro pecado, a nuestra maldad, cuán malos que éramos y somos pecadores, no, con ánimo y con gozo, que Él nos ha librado de eso, mirando adelante, que vamos a ir a su presencia. Miramos adelante, ceñidos los lomos espiritualmente, listos para ir a su presencia. Ellos esperaban a viajar. Dice la palabra también que ellos
comieron pan sin levadura. Y vemos aquí en capítulo 12, versículo 39, a veces la levadura hablaba de pecado en la Biblia. Pero en este momento comieron pan sin levadura porque ellos no tenían tiempo para esperar que levantara el pan. Mire lo que dice capítulo 12, versículo 39. Dice, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Estaban con tanta expectativa de ir a esa tierra prometida. Comieron el pan sin levadura, no hubo tiempo para prepararlo. ¿Usted vive con esa esperanza? ¿Usted vive con esa expectativa? Se levanta a la mañana diciendo, puede ser hoy que nosotros vayamos a su presencia. Algunos por ahí están pensando en la comida que van a comer al mediodía y puede venir Cristo antes del mediodía. Puede venir a llevarnos a su presencia. Eso cambia nuestro enfoque cuando pensamos de esa manera, sabiendo que Él puede venir en cualquier momento y llevarnos. Y eso es uno de los motivos por los cuales recordamos en memoria la muerte de Cristo. Recordar su promesa, que Él viene a buscar a su iglesia. Si bien hemos hablado de eso durante muchos años, mucho tiempo, la verdad es que Él puede venir en cualquier momento. Vemos la familia aplicando la sangre del cordero al dintel. La familia ahí comieron con expectativa, mirando listos para moverse, para viajar, para salir de ese lugar, Egipto. Y por último, vemos la muerte. Dios había anunciado que el ángel de la muerte iba a pasar y ellos sabían las consecuencias de no aplicar la sangre y pasó el ángel de la muerte. Dice en versículo 12, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La paga del pecado es la muerte. Él anunció esa muerte, ese juicio. Los que hemos leído la palabra y conocemos bien la palabra sabemos que Dios ha anunciado que los que no creen en Cristo, los que no tienen la salvación de su alma, un día van a despertarse al otro lado en el juicio de Dios, sufriendo las consecuencias de su pecado por toda la eternidad. Ahora, gracias a Dios, Él mira a su pueblo y la muerte no toca a los que conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque entre Cristo y nosotros está la sangre de Cristo. Hemos sido cubiertos con la justicia de Cristo, dice en 2 Corintios. Gracias a Dios, cuando ese ángel de la muerte pasó, ¿qué estaba mirando? ¿Qué estaba observando? Una sola cosa, la sangre del Cordero. Ellos fueron libres de la condenación porque aplicaron la sangre al dintel y a los postes. El ángel de la muerte no miró arriba diciendo a ver si están contentos los unos con los otros. A ver si están llevándose bien. No, ellos no están llevándose bien. No, ellos no dieron el diezmo. Ellos no dieron la ofrenda. No, ellos están haciendo cosas medio raras en la semana.
Él miró una sola cosa, la sangre del Cordero. Y yo le quiero animar, hermanos, en esta mañana. Quizás nosotros venimos a este símbolo y recordamos, el martes yo no andaba muy bien, el jueves y mandé una macana y no sé si soy digno o debería participar, bueno, voy a desistir y uno está inseguro. Hermanos, Dios nos ofrece perdón y la promesa del perdón del pecado, no para tomar el pecado livianamente. No debemos tomarlo livianamente. Hay consecuencias del pecado, hay disciplina y Dios obra en nuestra vida cuando nosotros desobedecemos a Dios. Pero sí podemos participar de estos símbolos con confianza y con seguridad. Yo no sé si alguna vez usted en algún momento de problema, de dificultad, pensaba, no sé si realmente soy salvo o no. Puede ser que sea salvo y que haya hecho esto, aquello, lo otro. Nuestra salvación nunca la recibimos por nuestras obras. Dice, no por obra para que nadie se gloríe. Y tengo una muy buena noticia para los hermanos. ¿Sabe qué? Tu salvación no se mantiene por obras. No tenés que pensar, no merezco la salvación, mire lo que yo hice o cómo estoy actuando. Hermanos, la salvación es un regalo gratuito para los que creen en Cristo. Él ofrece la salvación, nos salva para siempre. Sí, debemos cuidarnos del pecado. Sí, debemos confesar el pecado, arrepentirnos del pecado. Pero no tengan miedo acerca de tu salvación. La familia pudo estar tranquilo ahí en ese lugar, comiendo de esa comida, participando de esa comida, tranquilo, no con temor y miedo, no sé si merecemos vivir o si Dios va a hacer una excepción o si Él nos va a matar. Si aplicaron la sangre, podían tener paz, tranquilidad, gozo, seguridad. Dice la palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Me gusta cómo él aclara eso, tiene la vida eterna y para que entiendan y no vendrá a condenación, que está incluido en el hecho de que tengamos la vida eterna. Hermanos, si somos verdaderos hijos de Dios, podemos y debemos examinar nuestra vida, confesar el pecado y participar, como dice la palabra de Dios, de estos símbolos. Recordando que si somos salvos, estamos en Cristo. No tenemos que tener miedo o temor. Podemos tener confianza y siempre llegar al trono de la gracia con confianza. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Vemos aquí la primera Pascua. Cristo, cuando Él empezó con la Santa Cena, fue la noche que estaban celebrando la Pascua. Estaba vinculando su sacrificio con la fiesta del Antiguo Testamento, y la fiesta del Antiguo Testamento estaba preparando los creyentes del Nuevo Testamento para la verdad de la muerte y la salvación en Cristo. Y mientras que está la sangre de Cristo, nosotros podemos tener seguridad en nuestra relación con Él y confianza. ¿Sos un verdadero hijo de Dios en esta mañana? ¿Has aplicado la sangre de Cristo a tu vida por medio de la fe? Entonces cuando Él te mira, Él no mira tu maldad, no mira tu pecado, no mira las actitudes, los hábitos y los pensamientos que están mal. Él ve su Hijo y la justicia de su Hijo, si estamos en Cristo.
Por eso hoy podemos tener gozo, podemos tener confianza y podemos disfrutar de la comunión con Él. Si no has recibido a Cristo, recíbelo. Y si sos un verdadero hijo de Dios, busca la santidad. Lucha contra el pecado, pero con confianza y con gozo en su corazón. Vamos a orar al Señor.